Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Gaby y esto es Séptima Estación. Como en el anterior video había mencionado, hoy vamos a hablar sobre la oración y cómo funciona, ¿no? Cómo hacerlo, ahora sí de verdad. Y fíjense que antes de empezar con esto, hace un tiempo yo veía una serie de una situación en un hospital, ¿no? Y uno de los pacientes pues estaba enfermo y un médico decía, quiero orar, pero no sé cómo hacerlo, nunca lo he podido hacer, nunca me enseñaron. Y yo me preguntaba si realmente hay personas hoy que no sepan orar. Y bueno, seguramente sí, a lo mejor en el entorno en el que yo me desenvuelvo nunca lo he visto, ¿no? Pero seguramente que sí hay muchas personas allá afuera que no saben. Así que teniendo esto en cuenta y viendo esta necesidad tan grande, como la oración es algo esencial en nuestra vida para acercarnos a Dios, es por eso que quise hablar de cómo funciona, ¿no? Cómo hacerlo de manera más práctica. Además, en la Biblia nosotros encontramos una forma, un modelo, ¿no? De la oración, que es el que Jesús les enseña a sus discípulos cuando le preguntan, Padre, enséñanos a orar. Así que Él les enseña el Padre Nuestro. Y vamos a enseñarles dos formas. En este video voy a enseñarles esos dos estilos, uno formal y otro que es más informal, ¿ok? Antes de enseñarles cómo es estas dos oraciones, quisiera que ustedes puedan tener primero un espacio en privado, que ustedes puedan elegir un lugar en casa o a lo mejor en un parque, en algún lugar ustedes donde puedan ir a orar en privado. Yo recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho subirme al techo de mi casa y ahí meditaba en Dios y platicaba con Él. Y esa era una forma en la que yo me sentía en libertad para poder expresarme y sin temor a que alguien me viera o no, que me vieran raro. Así que a lo mejor si tú tienes tu casa, en tu cuarto y tú te sientes allí a solas, que nadie te va a interrumpir, aprovecha ese espacio. Lo segundo también importante es que la oración no necesariamente es con los ojos cerrados. A ver, hay ventajas de hacerlo con los ojos cerrados. Uno se concentra más en esa conversación que está teniendo con Dios. Pero también lo puedes hacer admirando la naturaleza o viendo a tu perrito con los ojos abiertos, ¿no? O en un bebé, en un niño, en tu padre. En lo que tú estés viendo, nosotros también podemos elevar un pensamiento a Dios con la oración. Así que no necesariamente tenemos que cerrar los ojos. Si tú te sientes más cómodo con los ojos abiertos, hazlo. Pero si crees que pierdes la concentración, bueno, entonces te recomiendo que lo puedas hacer con los ojos cerrados. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de ese estilo formal de la oración, ¿no? Como lo aprendemos en el Padre Nuestro. Lo primero que Jesús les enseña a sus discípulos es alabanza a Dios. Y Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta frase nos dice que Jesús primero exaltaba a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace también. Entonces nosotros debemos empezar diciendo eso, exaltando su nombre, alabándolo, dándole gloria, porque Él es Dios. Él es el que se merece toda esa gloria. Así que lo primero que nosotros podemos hacer es eso, alabar el nombre de Dios. Lo segundo que Jesús les enseña a sus discípulos es pedir que se haga su voluntad. Haz tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Esa es la forma en la que Jesús se atenía o con humildad buscaba que la voluntad de su Padre se hiciera en todo momento, no solamente en el cielo, donde Él está con sus ángeles, sino también aquí en la tierra, donde nosotros deseamos hacer su voluntad. Así que lo segundo es pedir que Dios haga su voluntad en la tierra, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en todo lugar. Lo tercero que Jesús les menciona es pide el pan de cada día. Y esto habla de las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Externar esas peticiones que tenemos. Si a lo mejor son de problemas, de circunstancias económicas, de salud, todo aquello que esté en tu corazón como petición, pídaselo. Así como nosotros pedimos
sabiduría, así como pedimos aumento de fe, también debemos en alguna situación pedir por aquello que nos hace falta, ¿no? A lo mejor sea de salud porque estemos enfermos. Todo aquello que nosotros necesitemos, Dios ya lo sabe, pero también desea que lo pidamos. Porque así como Jesús les enseña a sus discípulos de pedir el pan de cada día, no es porque Dios no supiera que necesitamos comer, porque Él nos creó con estas necesidades fisiológicas, sino que Él desea que también nos acerquemos con esa confianza de pedirle cada cosa que nos hace falta. Lo cuarto que Jesús enseña es confesar nuestros pecados. Y creo que esto a veces puede ser lo más difícil, reconocer lo que hemos hecho mal, en lo que hemos fallado, en lo que no hemos tomado buenas decisiones. Y es importante porque es el reconocer nuestro pecado y pedir perdón por estos pecados es que nos acerca a Dios. Recuerden que el pecado siempre es una barrera entre Dios y el hombre. Así que si nosotros confesamos y pedimos perdón, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Así que eso es lo cuarto que Jesús les enseña. Así como nosotros menciona, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Lo quinto que Jesús les enseña a sus discípulos es que los ayude a mantenerse fuertes ante la tentación y que los libre de cualquier mal. Jesús sabía que íbamos a pasar por dolor, por aflicciones o por daños por otras personas que no aman a Dios. Así que Dios también desea librarnos de esto. Y nosotros debemos pedirle que nos libre de cualquier mal, que nos proteja. Entre mi esposo y yo, siempre al orar en la noche, nos gusta pedir por eso. Señor, así como nos has protegido durante el día, síguenos protegiendo durante esta noche y que nada nos asombre, ¿no? en algo malo. Y creo que es algo que nosotros también debemos aprender a pedirle a Dios, que nos proteja, que nos libre del mal, pero sobre todo que nos dé fuerza para vencer las tentaciones. Y lo último que es bien importante y es como la pieza clave es que Jesús les dice, y todo esto pídanlo en mi nombre, porque soy el único camino al Padre. Es decir, terminando nuestra oración en el nombre de Jesús, amén. Que así sea. Eso significa amén, que así sea. Porque al nosotros externar la alabanza, la gloria, el perdón de nuestros pecados, las peticiones o agradecimientos que tuviéramos, allí nosotros decimos que así sea, ¿no? Que Dios lo cumpla, que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Este es el ejemplo formal o el modelo formal que Jesús le enseña a sus discípulos y que nosotros podemos seguir, ¿no? A lo mejor un ejemplo general podría ser, Señor, te alabo por las maravillas que has hecho el día de hoy, porque hoy tuve pan en mi mesa, porque hoy tuve un buen día en el trabajo, o a pesar de las dificultades encontramos soluciones. Perdóname también por aquellas faltas y ofensas que he dicho o que deshonraron tu nombre. Y te pido, Padre, que tú me ayudes a tomar mejores decisiones para el futuro. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y así sería como un ejemplo de esta oración formal. Ahora, ¿cómo sería ese modelo de oración informal? Bueno, allí a lo mejor ustedes elijan diferentes formas. Por ejemplo, ustedes a lo mejor, si les cuesta más concentrarse, a lo mejor puedan escribirlo en sus libretas, en un diario de oración. Ustedes pueden externar ahí su oración tal cual es. Y esto no hay como un modelo, no hay como un paso 1, paso 2, sino es simplemente platicar con un amigo. Así como cuando tú llegas con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amigo, con tu hermano y le dices, oye, fíjate que me pasó esto. Y oye, no, es que vengo bien molesto porque en el trabajo, en la escuela pasó esto y fue una injusticia, ¿no? Así como nosotros llegamos sin un orden de plática, simplemente estamos externando lo que sentimos. De la misma forma debemos hacerlo con Jesús, ¿no? Cuando nos tomamos este tiempo ya en privado, como más personal.
Y creo que esto, además de ayudarnos a esa relación cercana con Dios, ¿no? También nos ayuda a comprender que Dios es comprensivo y que debemos tener la suficiente confianza para contarle todo lo que nos pasa. Aún si ustedes sienten, o más bien, no sienten ganas de orar. Porque esto me ha pasado y creo que nos pasa a todos en algún momento. Señor, no tengo ganas de orar, pero estoy aquí para entregar mi voluntad a ti, para que en este proceso, Señor, tú me ayudes a crecer. Y se dan cuenta, ya estás orando, sin darte cuenta, al decir lo que no quieres, a pesar de que sabes que es lo correcto, ya estás orando. Así que podemos decir que la oración informal no es que tenga un paso 1, paso 2, sino es simplemente una plática, ¿no? Pero creo que sí es importante siempre terminar en el nombre de Jesús, porque como les decía, en la Biblia deja muy claro Jesús que Él es el único camino hacia el Padre y es nuestro intercesor en el cielo. Así que cada oración, formal o informal, terminémosla en el nombre de Jesús. Otra forma también que ustedes pueden hacer de esta oración informal es haciendo o reclamando las promesas que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, si ustedes leyeron a lo mejor un Salmos que les habló sobre cómo David estaba arrepentido de sus transgresiones o de sus pecados, ¿no? Y a lo mejor encuentran una promesa ahí de que a David lo perdonó y él, que cuando él oró, Dios lo escuchó. Entonces ustedes pueden tomar ese versículo: Señor, así como tú a David lo escuchaste en ese momento de dolor, de aflicción, escúchame, Padre, porque quiero platicar contigo, quiero externarte eso que siento. Así que esa es otra forma, ¿no? Reclamando las promesas que están en la Biblia. Otra cosa que debemos evitar es la monotonía. Cuando a veces nosotros oramos pues repetidas veces, caemos en la repetición de lo mismo, ¿no? De decir las mismas palabras, de casi decir lo mismo en cada oración. Y es entendible, ¿no? Pero evitemos esto, evitemos la monotonía, porque creo que no llegamos todos los días con nuestro papá a decirle: papá, muchas gracias por los alimentos, bye, ¿no? O sea, no le decimos todos los días a alguien con quien vivimos, entonces tampoco debemos hacerlo con Dios. Creo que de manera general la oración es de estas dos formas, ¿no? Como les he platicado, de la formal o la informal. Pero como sea que tú te sientas más cómodo, ve a Dios en oración. Allí encontramos fortaleza para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Y sobre todo, encontraremos también paz. Así que amigos, creo que esto es la oración de manera general. Espero que ustedes elijan la forma que más les guste, la que más se sientan cómodos, pero sobre todo que oremos, ¿no? A pesar de que no queramos, tomémonos ese tiempo. A veces lo más fácil es poner una alarma para no olvidarlo, porque solemos olvidar las cosas. Así que si tú tienes el deseo de ponerlo como un hábito en este nuevo año, te invito a que lo hagas. Ponte una alarma que cada momento te recuerde que debes orar. Espero que nos haya ayudado y que lo pongamos en práctica. Y si ustedes tienen más preguntas acerca de la oración, pues déjenlo en los comentarios o en nuestras redes sociales, también respondemos. Si ustedes quieren platicar, ahí estamos con todo el gusto y estaremos orando por ustedes. Si tienen peticiones, también con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Ha sido todo por el video de hoy, pero recuerda que estás en la 7ª estación con rumbo a nuestra mansión. Nos vemos.